un espíritu nuevo. El personaje bíblico de hoy es Moisés, ¿no? Y bueno, no vamos a decir nada que ya no sepan y que no hayan predicado tantos años hablando de Moisés, ¿no? Pero bueno, lo que se trata estos días es de saborear estas cosas pequeñas y sencillas que nos recuerdan o nos evocan los textos bíblicos, ¿no? Como ese mensaje espiritual que este personaje y el autor bíblico nos quiere transmitir. Y pensamos en Moisés como ese niño que pudo no haber sido y que es esa manifestación del milagro de la vida del Dios creador, ¿no? Un niño que va a ser rescatado para rescatar. Y vemos en Moisés que es ese niño de las grandes paradojas y contradicciones, ¿no? De esta posibilidad de no haber sido, se ha convertido en el personaje más importante para el pueblo de Israel, ¿no? En el gran legislador, en el verdadero fundador de la religión judía. Un montón de contradicciones encontramos en Moisés, ¿no? Nace de una raza oprimida, condenado a muerte, rescatado de las aguas, se va a convertir en el gran caudillo de Israel. Es el hijo de una mujer hebrea, pero al mismo tiempo va a ser criado por una mujer egipcia. Vive en dos mundos, dos culturas, dos razas, dos religiones, y de todo se va a servir para cumplir esta vocación que el Señor y esta misión que el Señor le encomienda, ¿no? Nacido entre oprimidos, va a vivir entre opresores. Liberado de la muerte, va a ser él también un camino personal de liberación antes de liberar al pueblo, porque no va a ser cuando a él se le ocurre, porque cuando lo intenta lo hace muy mal, ¿no? Tiene que esperar, pasar tiempo y esperar que Dios lo llame y le dé lo que necesita para cumplir esa misión. Entonces nosotros pensamos, esta cercanía de Moisés a Dios, esta experiencia que tiene de Yahvé, que lo capacitó para compartir o para hablar, manifestar al pueblo la voluntad de Dios, ¿de dónde nace? ¿Cuándo empieza esa intimidad? Pues no comienza mucho antes de esta experiencia fundante que él tiene en el Sinaí. Comienza mucho antes del Éxodo. Comienza justamente en una pequeña cesta de papiro aparentemente a la deriva, ¿no? En este capítulo 2 del Éxodo encontramos resumida toda esta historia, este nacimiento y la infancia de Moisés. Nos hace ver en la circunstancia histórica la actualidad que tiene también este personaje y esta circunstancia para nosotros hoy, ¿no? Los faraones de hoy también se sienten o las grandes organizaciones internacionales y los gobiernos se sienten amenazados, ¿no? Por los pobres, por los indefensos, sienten amenazados los recursos naturales y un estilo de vida que no quieren perder. Entonces la idea es sacrificar a los que no cuentan, a los que no valen, ¿no? A los más pequeños. Y todo esto, bueno, está la ley del aborto, la eutanasia, todo esto que sabemos, ¿no? Que sigue siendo tan actual este texto y esta historia. Pero nos muestra cómo a través de lo que no cuenta y no vale justamente de un niño, Dios hace totalmente lo contrario, porque Dios no piensa como los hombres, ¿no? ¿Y quiénes van a actuar? ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia cuando Moisés es un niño que no puede valerse por sí mismo? Las mujeres, ¿no? Precisamente lo que no cuenta tampoco para Israel. Es la que sabe valorar al niño en su pequeñez y lo atiende y cuida la vida en ese momento de desvalimiento, salvándolo a cualquier precio, ¿no? Una mujer, primero la madre, que lo da luz, lo oculta para preservarlo de la matanza.
Dos mujeres, las comadronas, Sifra y Puá, que a favor de la vida también contradicen las órdenes del faraón. Otra mujer, Miriam, su hermana, que lo vigila, los conduce al Nilo, ¿no? Y lo intercede ante la hija del faraón. La misma sierva de la princesa, que es la que lo encuentra y se lo presenta. Y finalmente una sexta mujer, la hija del faraón, ¿no? Que es la que va a contradecir hasta las órdenes del opresor que es su padre, en su propia casa. Entonces, estas mujeres aliadas del niño agradan a Dios y son co-creadoras con él. Toda su inteligencia, su amor, su fe, se ponen a favor de la vida, ¿no? Cada una de ellas, a su manera, es sacramento del amor de Dios, signo visible de esa actuación de la mano de Dios en la historia de Moisés y en la historia nuestra, ¿no? Si nos fijamos en la madre de Moisés y leemos los verbos que en el relato, están todos en voz activa, ¿no? Concebir, dar a luz, ver, esconder. Todo tiene como objeto la vida de Moisés, de este pequeño. Y después de haberlo concebido y dado a luz, dice, vio que era muy hermoso. Y nos evoca el relato sacerdotal del Génesis, ¿no? Vio Dios que todo era muy bueno. Esta salvación también es parte de la obra de este Dios creador que protege la vida de Moisés, ¿no? Y vemos que la madre, de alguna manera, obedece al faraón, entre comillas, porque lo deja en el Nilo, pero no lo deja como debería haberlo dejado, ¿no? Porque obedece primeramente a Dios. Nos recuerda a los discípulos, ¿no? Cuando después de la resurrección del Señor, cuando los castigan y dicen, ¿a quién tenemos que obedecer? Primeramente a Dios, que a los hombres, ¿no? Y ella obedece no a la ley, porque todavía no había sido dado la ley en el Sinaí, ¿no? Sino a esta ley natural que Dios puso en el corazón de cada persona, ¿no? Salvando siempre la vida. Y así el Nilo, que era aguas de muerte, se convierten en aguas de salvación también, ¿no? Está la hermana de Moisés, la hermana del niño. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello, dice Éxodo 2:4. No tiene nombre en este momento, ¿no? O sea, ella es, la identidad de las mujeres se construye en torno a este niño, ¿no? Y ella, la hermana de Moisés, va a ser la que pone en relación a las dos mujeres más relevantes de esta historia, que son la madre y la hija del faraón, ¿no? Dos mujeres, decíamos, separadas por su raza, condición social, religión, pero que al final van a estar entrelazadas en el mismo plan salvador de Dios. Después tenemos la hija del faraón, que si hay un biblista, se llama Rafael Serra, o Belda Serra o Serra Belda, ya no me acuerdo cómo es, ¿no? Que dice, estudia los verbos y las acciones, cómo se van desarrollando en el relato, y dice cómo muestra que todos los sentidos están despiertos a la realidad. Se acerca y todo muy sensible y corporal. Se va a bañar al río, ve, mira, escucha el llanto, le traen el niño, ve, ¿no? Cómo una persona que tiene todos los sentidos abiertos a la realidad es capaz de ver la obra de Dios, aunque no lo reconozca, ¿no? Y ser sensible y ser mediación de esta obra de Dios. Y va, o sea, con todos estos sentidos abiertos a la realidad es capaz de actuar, y actuando siente compasión, ¿no? Y desobedece sin ningún remordimiento de conciencia la orden del faraón, lo mismo que había hecho la madre para salvar a Moisés. Entonces, esta actitud de la princesa frente al niño nos evoca la obra de Dios con su propio pueblo, ¿no? Como vemos en Isaías 43, los números 1 al 2.
Y ahora así dice Yahvé tu Creador, no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo, si por los ríos no te anegarán, si andas por el fuego no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas que yo estoy contigo. Esto es una actitud de cuidado, de cariño, de rescate, de salvación. Las personas que intervienen alrededor de Moisés se comportan según el corazón de Dios. Dice Oseas 11, número 8. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremece en mis entrañas. Dice Oseas. Pero falta, junto a las mujeres, el personaje principal, que es Dios. ¿Dónde está Dios en todo este relato? Dios dirige la trama escondido, primero en esa prodigiosa fecundidad del pueblo hebreo que nadie puede controlar, y después a través de las comadronas que siguen protegiendo la vida. El padre Shekel dice, Dios es el sujeto de la acción. Esto es muy simpático, aunque gramaticalmente parezca que actúa en funciones de complemento indirecto. Dios organiza el curso de los acontecimientos, porque se trata de Moisés, del líder, del caudillo, del mediador de Dios para el pueblo. Pero lo impresionante es que Dios no tiene apuro, Dios espera. Y deja que pase toda una generación que sufre la esclavitud hasta que llegue el momento y envía un liberador. Pero no envía un hombre corpulento y fortachón, es un niño, ¿no? Y a su vez ese niño tiene que crecer, tiene que madurar lentamente, sorteando dificultades, hasta que se cumpla también el tiempo y pueda liberar al pueblo. Y esto nos evoca también nuestra salvación, la salvación que viene por Jesús, que también cuando se cumplió el tiempo envió Dios a un niño nacido de una mujer, ¿no? Un niño. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, lo más indefenso que puede haber, ¿no? ¿Y por qué no antes? Porque Dios elige el momento histórico, Él conoce el tiempo, solamente Él sabe cuándo y de qué manera quiere intervenir. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente, dice el Salmo 7. Dios ordinariamente no actúa a través de grandes milagros o espectaculares, ¿no? Que reserva para ocasiones especiales. Dios actúa tejiendo los hilos de la historia y de manera escondida va gobernando la marcha de los acontecimientos. Pero ¿cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Una cosa súper extraordinaria? ¿O una gracia mística como las que tenían nuestros santos? ¿O que Dios hace esa obra en nosotros sin que se vea nada? ¿Cuál es el mayor milagro, no? A mí me impresiona mucho eso, ¿no? Las cosas suceden como Él quiere y a veces las circunstancias dan un giro de 180 grados y todo vuelve a confluir hacia donde Él quiere que vaya. Entonces, el faraón emplea medidas drásticas de represión, pero el pueblo se multiplica. Las comadronas se burlan de él, su propia hija salva a este niño que va a ser el liberador de Israel, ¿no? Estas ironías que nosotros decimos de la historia son en realidad esos hilos que Dios teje, esos hilos conducidos por la providencia de Dios. Es muy fácil, es muy casi como con natural para nosotros interpretar y leer nuestra propia vida, ¿no? A la luz de este texto. Nosotros
también reconocemos que hay una providencia de Dios que ha gobernado, que ha llevado la historia de nuestra vida desde el comienzo, que hemos recibido una educación, que hemos recibido tantos dones, tantas gracias, tantas cosas que millones de personas no tienen. No podemos decir que no somos privilegiados, ¿no? Y además, si nosotros no descubriéramos esta providencia de Dios en nuestra vida, diríamos, ¿dónde estaríamos ahora, ¿no? Cada uno de nosotros, si Él no nos llevara de la mano, ¿no? Y a mí todo esto me evocaba el relato de la vida de Teresa, ¿no? Porque esta experiencia y esta conciencia de la providencia de Dios es con la que Teresa empieza el libro de la vida, ¿no? Y a partir de esta experiencia de la presencia de Dios surge la esperanza. Y no primero la esperanza de Teresa, primero la esperanza de Dios en Teresa, porque estamos acostumbrados a pensar en Dios como objeto de la esperanza, pero Dios es el primer sujeto de la esperanza, porque Él espera en nosotros, nosotros podemos esperar en Dios. Porque Él nos ama, nosotros podemos amarlo. Porque Él cree en nosotros, nosotros podemos creer en Dios. Y esto es precioso, porque la primera vez que Teresa utiliza el verbo esperar es en el prólogo del libro de la vida y para aplicarlo a Dios. Sea por siempre bendito que tanto me esperó. Y no es simplemente el aguardo del tiempo. Ese aguardo del tiempo y las circunstancias evocan algo mucho más profundo, que Dios espera, tiene un plan y espera en Teresa y espera en nosotros y nos da todo lo que necesitamos para llevar adelante esa misión, ¿no? Entonces, todo lo que va a relatar es fruto de esta experiencia de elección de Dios y de protección desde la infancia, que es lo primero que ella empieza a recordar. Su padre, su madre, todo esto, ¿no? Las mercedes que el Señor me ha hecho, dice en el prólogo. Y esta conciencia de no estar a la altura, ¿no? De no haber respondido a Dios como ella como se da cuenta que debería haber respondido, ¿no? Que después vemos que ese es el auténtico conocimiento propio del que nos va a hablar en las primeras moradas. No el conocimiento que surge de hurgar en nuestras miserias, en el lodo de nuestras miserias, sino por contraste, viendo la grandeza de Dios, nos vemos tan pequeños, ¿no? Viendo la magnificencia, viendo su misericordia, nos damos cuenta qué pequeños que somos, ¿no? Yo he lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas. Vida 1:3. Fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé. Vida 1:7. Oh Señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve, plega vuestra majestad sea así, y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho, no tuvieras por bien, no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento, que no se ensuciara tanto posada donde tan continuo habías de morar. Fatígame, Señor, aún decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra. Ayer estaba hablando, no sé si ahí está dormidito, con Fortunato se llama, ¿no? Que me contaba la historia de sus padres. Su madre murió a los 40 días. Su padre a los 2 años lo mataron y lo criaron otros 2 que fueron extraordinarios y lo llevaron a la escuela pagando antes de que todos los niños de su edad. Pues es otro Moisés, ¿no? Es una cosa que digo yo, pero si esto es una historia con un dolor, pero en medio de todo ese dolor Dios ha tejido una obra de arte, ¿no? Digo, en esto experimentamos esa providencia de Dios
y esa designios inescrutables que no podemos entender, ¿no? Y Teresa también lee la historia así. Ella va a hablar del juicio final, pero habla también de los juicios de Dios en la historia, en las cosas de cada día, en los acontecimientos, en las personas, y va a decir, juicios son suyos. En Camino a Perfección, por ejemplo, en 17:7. Y tenemos que esperar al final a la consumación de la historia para comprenderlos. De esta manera está afirmando indirectamente que cada acontecimiento tiene un significado, que no suceden en vano, ¿no? Que hay una providencia y una misericordia de Dios que asiste en esa circunstancia. Y va a aplicar, también va a hablar de los juicios de Dios, especialmente al tema de la oración. Ustedes se acuerdan, ¿no? Juicios son suyos. Y ella lo experimenta personalmente y después, muchas veces Teresa, lo que ella escucha en palabras, en estas locuciones, lo transforma después en enseñanzas como si fueran de ella, pero es lo que ella escuchó del Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando ella en el libro de la vida 19:9 dice, siendo yo la que era y que había tantas hermanas que eran mucho mejor que yo, y el Señor no le hacía estas gracias que el que le hacía a ella, escucha del Señor, sírveme tú a mí y no te metas en eso. Y no te metas en eso. Es fuerte la corrección. Sírveme tú a mí, no te metas en eso, ¿no? Más adelante va a decir en Séptimas Moradas, por algunos fines que su majestad sabe, hace Dios estas gracias, que sus juicios son sobre todo lo que acá podemos imaginar. Y en Camino de Perfección, sabio es, poderoso es, entiende lo que os conviene y lo que le conviene a él también. Juicios son suyos, no hay que meternos en ellos. Camino de Perfección 17:7. También va a recordar esta providencia de Dios en la manera en que Él suscita, despierta una vocación. Lo va a recordar en Fundaciones, por ejemplo, 22:7, cuando nos regala este relato de la vocación de Catalina Godínez en la Fundación de Beas. Seáis vos bendito, mi Dios, por siempre jamás, que en un momento deshacéis un alma y la tornáis a ser. Este es el nuevo nacimiento que decíamos, ¿no? ¿Qué es esto, Señor? Oh, grandes son vuestros juicios, Señor. Vos sabéis lo que hacéis, y yo no sé lo que me digo, pues son incomprensibles vuestras obras y juicios. Seáis por siempre glorificado, que tenéis poder para más. Y junto a estos textos de esta obra providencial de Dios, también va a referir a esta providencia y estos juicios de Dios a acontecimientos de la vida cotidiana, enfermedades, trabajos, a las pruebas de cada día, a la cruz, a la muerte de seres queridos. Juicios son suyos y siempre para dar más a ganar, dice en Fundaciones 39. Y en una carta a doña Inés Nieto, que tenía a su marido preso y que había muerto hacía poco la marquesa de Velada, que entonces Teresa la consuela y le dice, sea por todo alabado, que pues así lo permite, debe de convenir para que vuestra merced tenga más gloria. Oh, mi señora, qué grandes son los juicios de este nuestro Dios. Vendrá tiempo que los precie vuestra merced más que cuantos descansos ha tenido en esta vida. Ahora duélenos lo presente, mas si consideramos el camino que su majestad tuvo en esta vida, y todos los que sabemos que gozan de su reino, no habría cosa que más nos alegrase que el padecer, ni la debe haber más segura para asegurar vamos bien en el servicio de Dios. Grandes son sus juicios, le gusta decir a Teresa, grandes porque solo Él saca bien de males, todo lo ordena a la salvación. Aunque a nosotros nos resulte misterioso, incomprensible y muy diferentes de nuestros juicios. Entonces,
todo esto, ¿no? Esta historia de Moisés, toda esta providencia de Dios, toda esta evocación de la providencia de Dios que nos recuerda Teresa, nos invitan a hacer también memoria de esta providencia de Dios que ha entretejido y protegido desde la infancia nuestra vida hasta aquí, ¿no? Y lo podemos evocar como tantas veces los hemos evocado en nuestra vida, ¿no? Pero en este momento a mí me recordaba la estrofa del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, la estrofa 37, ¿no? Y luego a las subidas caverna de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Recordamos que el santo nos recuerda que lo que pide aquí el alma es entrar en la espesura de las obras maravillosas de Dios, en esa incomprensibilidad de sus juicios y caminos. La piedra es Cristo, las profundas cavernas son los misterios de Dios, y nosotros a esta altura del partido, en este momento de nuestra vida, con corazón enamorado, entramos y contemplamos nuestra vida dentro del misterio de Dios, dentro del misterio de la encarnación, dentro del misterio salvífico, y lo contemplamos sin comprenderlo. Lo gustamos con él, ¿no? Como esa bebida que se dan el amado y la amada, que dice, ¿no? El santo en el cántico. En estas cavernas, pues, de Cristo desea entrarse bien de hecho el alma, para absorberse y transformarse y embriagarse bien en el amor de la sabiduría de ellos, escondiéndose en el pecho de su amado. Para ello, para poder gozar más de este misterio, pedimos entrar juntos en el misterio, y para eso convida el amado a la esposa a esconderse en los agujeros de la roca para beber y gustar unidos el mosto de las suaves granadas. O podemos, si no, rezar o confesar con Teresita: el amor me ha escogido a mí, débil e imperfecta criatura. Con cuánta gratitud canto la misericordia del Señor, ¿no? Todo es gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Media horita. Media horita, ¿no? No los quiero aburrir ni cansar. A poco. Para que no se me duerman y se cansen, pero bueno, la idea era esta, ¿no? Evocar esta providencia de Dios y releer ahora, a la mañana, el nacimiento de Moisés, porque a la tarde vamos a ver el otro extremo, el final de la vida de Moisés, ¿no? Después de todo un gran paréntesis que todos ya conocemos de su vida y de la nuestra, vemos el final de la vida, ¿no? Cómo se acerca él al final. Eso quedará para la tarde. Bueno. Cuánta gente interviene, ¿verdad?, en la vida de Moisés y en la nuestra, ¿no? Sí, sí. Cuántas, y lo que impresiona es que intervienen a nuestro favor muchas circunstancias que están en nuestra contra, ¿no? Y que nosotros claramente hemos podido leer o le hemos leído en nuestra vida que nos hacían daño, o que eran que aparentemente o sin ser aparentemente nos han, o pueden ser situaciones traumáticas, o pueden, como decíamos, la vida de este Moisés actual, ¿sí? ¿No? Y sin embargo, de todo eso, Dios ha construido una historia de salvación que tenemos que esperar a la vida eterna para poder comprender este misterio, ¿no? Y que no estamos en este momento para leer nuestra historia como una serie de tramas o de complicaciones, sino que estamos para leerlas en esta clave de
de gratuidad, de gracia, de una obra maravillosa de Dios que, ¿no? A veces leemos, nosotros ordinariamente vemos, como tantas veces hemos escuchado, en el reverso del tejido, ¿no? Del tejido. Y dicen que la persona que sabe tejer bien, del lado del revés se ve impecable. Pero nosotros no vemos impecable el tejido, la trama de nuestra vida, vemos los nudos. Vemos los nudos donde se han ido insertando los hilos, vemos los surcidos. Pero hay momentos de la vida que Dios da vuelta de repente y vemos el tejido del otro lado y es una obra y vemos los colores, la trama, ¿no? Esos momentos de experiencia de Dios que te muestra la obra. Una obra maravillosa que se tejió así, ¿no? Por estos avatares del destino. Un hermano nuestro que vivió aquí en Burgos y fue destinado a la comunidad de La Coruña. Se reunió con gente sencilla de allí, de la parroquia, ¿no? Y les hablaba de que todo es gracia. Y les sonó tan nuevo esto, aquella gente tan sencilla que cantaban todo es gracia, ¿verdad? Porque no lo habían visto o no lo hemos visto, ¿verdad? Todo es gracia, porque a veces pues la gracia viene, como has dicho tú, ¿verdad? Como uno también decía que veía las vidrieras, las veía según por donde se vean las vidrieras, ¿verdad? Que a veces es una cosa sucia, ¿no? Y sin embargo con el sol todo es gracia, todo es gracia. Bueno, pues muy bien. Derrama en nosotros un espíritu